It would have been done by now. Say it took 20 or 30 years. It was devised in the 60s, so we're over 40 years since then. This would add about a third as much water as we're already tending to use to the whole United States. Perfect. And would add significantly to Canada and Mexico. El beneficio más espectacular del Naguapa sería el salto inmediato en la producción alimentaria. La parte occidental del continente, a donde iría el suministro de agua, tiene suelos con el potencial útil que se podrían cultivar para convertirse en tierra agrícola abundante. Here's the dimensions to this. Think of the continent of North America. The hydrologists say you have about, let's take some units. The unit often used is acre-feet per year. Very American or British, but never mind. It means about less than a hectare, a foot high. Okay? So 10.5 billion acre-feet a year on the continent, a little more than that, fall in some form of rain or snow. Okay? Now, we have been using, after living here for hundreds of years, in whether it's French Canada or Mexico or Chicago, we're only using a portion of that. For one thing, of that 10.5 billion acre-feet per year, only about 4.5 billion acre-feet per year are what you see in streams and rivers, whether it's the Mississippi or the Fraser River, the Peace River, you see what I mean. So only 4.5 billion are handy as runoff. And of that runoff, on the continent, we're using probably less than, or we're using around 500 million acre-feet, 500 million acre-feet. But if we channel the stream flow on the whole continent in the way that the North American Water Power Alliance says, go from the northwest in Alaska and the Yukon and bring it down through British Columbia and come to the U.S. and Mexico, you could increase that 500 million acre-feet use of all purposes of the river runoff to 740 million acre-feet. That's a big increase. So you would be creating a new resource base. So the production potential is tremendous, and it has enough that would contribute to what would benefit northern Mexico, Sonora, Chihuahua, Durango. These are part of the Great American Desert, and to the southeast. Although there's a parallel project on smaller scales that's vital in Mexico that was conceived at the same time by the famous College of Engineers of Mexico City. La intención del proyecto conocido como el Plan Hidráulico del Noroeste, PLINO, era resolver el problema de la proporción inversa entre la tierra cultivable y el agua fresca. Entonces, como hoy, había tierra fértil en abundancia en el norte, pero sin agua, mientras que al sur, agua en abundancia, pero casi no hay tierra fértil. En la década de los 60, el ingeniero mexicano José Manuel Frías diseñó un proyecto para solucionar este problema en específico. El Plan Hidráulico del Noroeste es un ambicioso proyecto para transferir grandes volúmenes de agua del estado de Nayarit, que se ubica en el occidente del país, al estado de Sonora en el noroeste. Su objetivo principal es acrecentar y asegurar la disponibilidad de alimentos en la nación. Para conseguirlo, el Plan Hidráulico del Noroeste, denominado PLINO, siglo XXI, ahora en su nueva versión, consiste fundamentalmente en una serie de grandes obras de infraestructura básica hidroenergéticas. Esto quiere decir grandes presas interconectadas por túneles en la zona de las zonas más escarpadas de la Sierra Madre Occidental. Es importante que tengan ustedes una idea y al mismo tiempo se imaginen el enorme esfuerzo que se va a requerir, pero al mismo tiempo es completamente factible. Cada metro del proyecto tiene obras, entonces es un gran reto que va a generar trabajo productivo con actividades productivas y al mismo tiempo asegurar fundamentalmente agua, energía, alimentos y obras de infraestructura de calidad.
Transferir agua de los ríos Santiago en el estado de Nayarit hasta el río Yaqui en el sur del estado de Sonora es un desafío como pocos. De este tipo de proyecto, el Plino, es en sí entonces un eslabón muy importante en todo el noroeste de México para asegurar la estancia, la prosperidad, la unidad nacional, donde Sonora, Sinaloa y Nayarit son la clave para su ejecución. No se requieren aquí una serie de grandes cantidades de dinero, de divisas, no. Lo que se requiere es mucha creatividad, ingenio, decisión, audacia para construir un proyecto en un país de los denominados del tercer mundo, pero con una visión de primer mundo que va a dar un ejemplo al mundo de cómo se va a desarrollar una gran obra de infraestructura. Plino, su nombre corto del Plan Hidráulico del Noroeste, es un proyecto necesario para que México avance y logre su pleno desarrollo. Uno de los grandes cambios que introduciría el Plino sería asegurarle un futuro a aquellos que se ven forzados de regreso a México, que de otra manera enfrentan una situación sin salida. El problema es delicado. Van a llegar miles, cientos de miles. Se dice que en Estados Unidos hay más de 12 millones de indocumentados mexicanos. No van a regresar todos, pero si regresa la tercera parte o el 50%, se hace un caos generalizado. Problemas como el narcotráfico, las guerrillas, son motivadas, entre otras causas, por la falta de empleo y por los vicios del país del norte. Se pueden acrecentar esos problemas si no dedicamos bien la política laboral a través de grandes proyectos de infraestructura y a reactivar a fondo la planta industrial, la creatividad y la ciencia y la tecnología. Cuando se ve al Plino con los ojos de un ciudadano universal, se le ve como el llamado a armas en la guerra de liberación en contra de la opresión y la pobreza, y esperanza para los desesperados. Los que están al frente de la batalla son los de la generación joven de hoy. El destino del planeta Tierra está en sus manos. Para tener trabajo y para contribuir al desarrollo de sus comunidades, de sus regiones, de sus países, yo los invito a que desarrollen al máximo su creatividad, su inteligencia, su sabiduría. La juventud, como alguien decía, es el tesoro más preciado, y desperdiciarlos, como sucede en algunos casos, resulta una decepción gigantesca. Entonces, con orden, con disciplina, con voluntad, con esfuerzo, las nuevas generaciones tienen la enorme responsabilidad y el enorme legado de las actuales de trascender más allá de su mente. Es decir, o el hombre trasciende al universo o se colapsa. Solamente hay esas dos alternativas. Now, then you look at the case of the population in northern Mexico in particular, the area proposed for the Plino. You have an area which has all the potentialities when human creativity is applied to this area to increase the potential population density of that part of northern Mexico. Because simply by changing the environment in this way, in a modern technologically improved form, by better water management, more power and so forth, you can increase the potential density of population you can support with a higher standard of living, constantly rising standard of living in a given area. We have now the practical problem before us of what Mexico faces and its population as a result of the cutbacks in the U.S. economy, under which there's pressure to push back
immigrants from Mexico